Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Mariana Esqueleto Ramírez y el día de hoy les voy a dar una clase de química sobre los nitrilos. Entonces, empecemos. Yo he organizado como un mapa para que quede más fácil estudiarlo. Entonces, para saber, digamos, qué son los nitrilos en sí, lo que necesitamos es conocer de dónde provienen. Entonces, los nitrilos son compuestos orgánicos que provienen de un compuesto inorgánico, como aquí vemos que es el ácido cianhídrico, más conocido como HCN, el cual libera un hidrógeno para que sea ocupado por un radical o una cadena de carbonos que puede ser alquilo o arilo, es decir, que puede ser una cadena aromática o alifática. ¿Qué me quiero referir a esto? Va a hacer una aclaración. Cuando decimos que es una cadena de carbonos alifática, quiere decir que es como que esos carbonos están organizados de una manera lineal. Cuando decimos que es una cadena de carbonos aromática, nos referimos a que su organización es en forma de un anillo. Entonces, eso es lo que significa. Bueno, cuando se libera el hidrógeno del ácido carboxílico, queda el grupo funcional CN. Si lo alcanzan a ver, el grupo funcional CN, el cual es el grupo funcional de los nitrilos. Y la nomenclatura de los nitrilos, o sea, para nombrarlos, lo que necesitamos es tener en cuenta tres reglas que yo he clasificado aquí, que es cuando el nitrilo es parte de la cadena principal, lo vamos a nombrar contando el número de carbonos que tiene esa cadena, contando el carbono del CN, y vamos a poner la terminación nitrilo, como lo vemos aquí. Pero si la cadena de carbonos no es alifática sino aromática, vamos a poner la terminación carbonitrilo. Y pues vamos a colocar el nombre del aromático, o si no, ciclohexano, ciclopentano, dependiendo de los carbonos que tenga pues ese anillo. La segunda regla que hay es que cuando el nitrilo no es parte de la cadena principal, sino que hay otro grupo que es más importante que él, pasa a ser un radical, y en ese momento no se nombra nitrilo ni carbonitrilo, sino que se va a nombrar ciano, como radical ciano. Pero ¿qué pasa? Que los nitrilos pueden, por ejemplo, ser más importantes que muchos otros compuestos orgánicos en una cadena de carbonos, como más importantes que los aldehídos, que las cetonas, pero no pueden ser más importantes que los ácidos carboxílicos, más conocidos como CO o H. ¿Qué pasa? Cuando en una cadena de carbonos están el COOH, el nitrilo ya no va a ocupar el primer puesto, sino que lo va a pasar a ocupar el ácido carboxílico. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Mire, vamos a nombrarlo con la palabra ácido, los radicales o los carbonos que tenga esa cadena y la terminación carboxílico o oico. Más adelante vamos a ver como unos ejemplos de eso para que nos quede más claro. Bueno, y finalmente, como podemos ver aquí, los nitrilos también tienen unas propiedades físicas que son muy sencillas, que es que tienen alta punto de ebullición. Por sus enlaces pueden diluir fácilmente compuestos orgánicos como los que ya habíamos dicho, que sean polares como los aldehídos y las cetonas, y son relativamente solubles en agua, además de que tienen un olor muy similar a un ácido cianhídrico, pero no son tan tóxicos, entonces pues no tienen un olor tan fuerte tal vez. Bueno, entonces, poniendo en práctica lo que habíamos dicho de la nomenclatura, vamos a desarrollar estos ejercicios que están aquí para poder entenderlo mejor. Bueno, empecemos con este de aquí. Como podemos ver, hay dos grupos funcionales ciano que hacen parte de una cadena principal, y vamos a contar cuántos carbonos hay contando los carbonos del grupo funcional. Entonces sería 1, 2, 3 y 4.
Todos sabemos que cuando tiene 4 carbonos se nombra butano. Pero en este caso, como tiene el grupo funcional ciano que hace parte de una cadena principal, lo vamos a nombrar como nitrilo. Pero como tenemos dos nitrilos, entonces vamos a ponerle dinitrilo. Y listo, ya está nombrado el primero. Ahora seguimos con este de aquí. Resulta que en este hay un radical que es un metil y una cadena principal de carbonos donde está el nitrilo. Entonces vamos a nombrar pues los carbonos que están en la cadena principal y a poner, digamos, en qué posición está el radical metil y nombrarlo también. Entonces vamos a iniciar. Para este contamos primero cuántos carbonos hay, 1, 2, 3, 4. Y resulta que en la posición 4, en la posición 3, aquí hay un metil que vamos a nombrar primero porque es el radical, el único radical que hay. Es 3 metil. Como habíamos dicho que tenía 1, 2, 3, 4 carbonos, vamos a ponerle butano. Y como tiene un nitrilo en la cadena principal, pues se nombra con la terminación nitrilo. Ahora vamos a pasar a este, que es un poco como más compuesto ahí. Primero contamos la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos esto de aquí que es un etil porque tiene 2 carbonos, 1 y 2. Y este de aquí que es un hidroxi, que es un radical hidroxi. Entonces tenemos que ver en orden alfabético cuál va primero, el etil o el hidroxi, o sea, la E o la H. Como todos sabemos, pues primero va la E, entonces lo que vamos a hacer es primero ponerla ahí. Entonces 1, 2, 3, 4, señalamos en qué posición está, 4 etil, 5 hidroxi. Y ahora sí contamos todos los carbonos de esta cadena, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano nitrilo. Nitrilo porque como vemos tiene este CN de aquí que hace parte de una cadena principal. Bueno, vamos a seguir. En este caso vemos que tiene un radical que es un ácido carboxílico y como sabemos, como ya hemos dicho antes, cuando hay un ácido carboxílico en la cadena, el CN que está aquí ya no tiene el primer lugar, sino el ácido carboxílico. Entonces lo vamos a nombrar, como habíamos dicho antes, primero con la palabra ácido. Ahora sí, contando los radicales y los carbonos que tiene. Entonces, por ejemplo, 1, 2, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos un radical bromo en el 3 y un radical ciano en el 5. Entonces, como podemos ver por orden alfabético, el bromo va primero, entonces lo vamos a poner ahí. 1, 2, 3, bromo, 4, 5, ciano. En este caso usamos el ciano porque el nitrilo ya no hace parte de la cadena principal. Y ahora sí, los carbonos que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano. Podemos aquí nombrar hexanoico o hexano carboxílico. Cualquiera de las dos, pero en este caso vamos a preferir el hexanoico. Ahora seguimos con este de aquí. Como vemos tiene un ciclo pegado al nitrilo, pero en este caso el nitrilo sigue siendo un radical porque aquí hay un grupo
de ácido carboxílico que va a ocupar el primer lugar. Entonces ponemos la palabra ácido, un 2 ciano. Contamos cuántos lados tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciclohexano carboxílico. Ahora vamos a utilizar, ya para terminar estos dos ejemplos, aquí cuando el ciano es un grupo funcional principal pegado a un aromático, y aquí también cuando es un grupo funcional principal pero que tiene otros tipos de radicales. Entonces, aquí primero, como sabemos, esta imagen es característica de los bencenos, entonces lo vamos a nombrar como benceno. Y por si no se acuerdan, que cuando el nitrilo hace parte de la cadena principal, pero es una cadena aromática, tiene el nombre de carbonitrilo. Por eso no ponemos nitrilo solo, sino carbonitrilo. Y finalmente tenemos esta de aquí, que vamos a nombrar muy fácil. Aquí podemos jugar como el número 1, entonces 1, 2, 3, metil 4, 5, bromo. Entonces vamos a iniciar con el bromo por orden alfabético, luego seguiría 1, 2, 3 metil. Contamos cuántos tiene, que esto es un grupo de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero no tiene aquí, digamos, la bolita del centro que señala que es, digamos, un benceno. Entonces solo va a ser un ciclohexano. Carbonitrilo. Carbonitrilo, porque acuérdense que cuando está pegado a un aromático se llama carbonitrilo y no nitrilo. Listo, estas son ya toda la nomenclatura. Listo, ahora vamos a pasar a ver las reacciones químicas de los nitrilos, donde encontramos dos principales, que son cuando el nitrilo se va a transformar en otro compuesto. Bueno, primero vamos a hablar sobre la hidrogenación catalítica. La hidrogenación catalítica necesita de unos catalizadores que pueden ser el níquel, el paladio o el platino. Y se trata de que a un nitrilo le vamos a añadir 2 moles de hidrógeno para que éste se convierta en una amina. Entonces vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos un nitrilo, que en este caso sería un pentanonitrilo, al cual le vamos a agregar aquí las 2 moles de hidrógeno. Y vamos a pasar a pegarle al carbono del CN y al nitrógeno, a cada uno 2 moles, a cada uno, perdón, 1 mol de hidrógeno molecular. Entonces vamos a ver cómo queda. CH3, CH2, CH2, tiene 3 CH2, aquí tiene el carbono, donde le vamos a pegar una de las moléculas de hidrógeno, y el nitrógeno al que le vamos a pegar la otra. Listo, aquí ya nos queda convertido en una amina, que en este caso se llamaría 1, 2, 3, 4, 5 pentanamina. Listo. Esta reacción es muy sencilla, hay que tener en cuenta sobre todo son los catalizadores. Bueno, ahora vamos a hablar de la hidrólisis, que ya es una reacción un poco más larga, pero igual es muy sencilla. Lo que necesitamos es crear
de un nitrilo a partir de unas reacciones con moléculas de agua. Lo que queremos obtener al final de todo es un ácido carboxílico más amoníaco. Entonces, lo que tenemos que hacer es reaccionar dos veces pues esta como reacción química para no ser relevante, en donde primero tenemos el nitrilo que lo reaccionamos con una molécula de agua y ese resultado que va a ir aquí lo volvemos a reaccionar con otra molécula de agua para ya obtener finalmente lo que queremos, que es el ácido carboxílico y el amoníaco. ¿Qué es importante aquí? Especificar en qué estado va a estar como la reacción, si en un ambiente básico o en un ambiente ácido. Entonces pues aquí puse las dos opciones que podemos ponerle. Entonces empecemos. Lo que vamos a hacer primero es que al carbono del CN le vamos a pegar un oxígeno y al nitrógeno le vamos a pegar la mol de hidrógeno del agua. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Voy a usar otro marcador para diferenciarlo. Nos va a quedar el CH3, esta parte de aquí no la tocamos, sino esta parte de aquí, ¿listo? Entonces aquí le vamos a pegar el oxígeno y al nitrógeno le vamos a pegar la mol de hidrógeno. A este compuesto de aquí, el que nos dio, le vamos a volver a añadir una molécula de agua para ya pues poder complementar y tener el ácido carboxílico, que es lo que queremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a reaccionar esto con una molécula de agua y nos va a dar de la siguiente forma. La parte de la cadena de carbonos la dejamos igual. Y ahora sí, aquí vamos a poner el oxígeno que ya le habíamos pegado de acá y un nuevo oxígeno que va a ser de la segunda molécula de agua, más uno de los hidrógenos de esta molécula de hidrógeno que tiene el agua. Vamos a pegársela aquí y ahora sí al nitrógeno, el H que tenía de antes, el H2, más el H de la nueva molécula de agua nos va a dar NH3. Entonces así ya nos queda, ya tenemos el ácido carboxílico y el amoníaco. Bueno, y para finalizar vamos a ver las reacciones químicas donde no se transforma el nitrilo, sino que se obtiene un nitrilo. Entonces, primero tenemos la deshidratación de las aminas, que se trata de que aquí tenemos una amina con un catalizador que siempre va a ser P2O5, y lo que va a pasar con esta amina es que va a perder una molécula de agua para poder formar pues un nitrilo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Si va a perder una molécula de agua necesitamos H2 y O, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es pasar pues los radicales del inicio, ponemos el carbono y como quitamos el O y el H2 nos va a quedar solo la N más la molécula de agua y listo. Bueno, antes de seguir a la última reacción para la obtención de los nitrilos, quiero aclarar que en el ejemplo anterior el nombre del nitrilo que se obtuvo era un propanonitrilo, por si acaso. Y ya para finalizar vamos a ver los haluros de alquilo, que prácticamente es tener una cadena de carbonos pegada a un halógeno que puede ser el bromo, el cloro o el yodo, y sumarle un alquilo que es, por ejemplo, un potasio o cualquier elemento del primer grupo de la tabla periódica pegada a un nitrilo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este bromo
y este nitrilo van a intercambiar lugares para formar un nitrilo más un halogénuro de alquilo. Entonces miren cómo vamos a hacer esta reacción. Esta parte de aquí, que es como la de los carbonos, queda intocable. La pasamos tal cual como dice ahí el ejercicio. Y pongámoslo acá abajo, no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer es que en vez del Br vamos a poner el Cn, poniéndonos un nitrilo, y nos va a quedar KBr. Y listo, así tenemos nuestro nitrilo. Y bueno, ya para cerrar vamos a ver cuál es la importancia, cuáles son las aplicaciones que tienen estos compuestos orgánicos en la vida cotidiana, porque resulta que los nitrilos están muy presentes en cosas biológicas, en cosas de industria, de medicina, entonces yo creo que es muy importante saber su función. Resulta que estos compuestos están en diversas frutas, en los huesos de las frutas, en las almendras que son amargas, en animales marinos, en plantas y en bacterias. Eso como la parte biológica. También está presente en unas biomoléculas como son los lípidos y los glucósidos, que digamos al descomponerse esas biomoléculas o degradarse liberan un gas que es demasiado venenoso. Entonces por eso tiene como muchos usos biológicos, pues ese gas de los nitrilos. También es muy importante en la industria de la medicina porque hace parte de varios medicamentos, por ejemplo para el cáncer de seno, para la depresión, para la hiperglicemia, para la diabetes y para la psicosis. También se utilizan mucho los nitrilos en la industria de los plásticos, están por ejemplo en la formación de los látex quirúrgicos o de laboratorios, aguantan mucho la corrosión, aguantan las grasas, entonces por ejemplo gracias como a esa resistencia que tienen a varias sustancias se utilizan en cosas como legos, en instrumentos musicales, así en cosas que pues tienen como varias manipulaciones. Bueno, y como nos podemos dar cuenta, los nitrilos son bastante importantes porque nos permiten pues formar cosas que pueden salvar vidas, que pueden permitirnos proteger nuestra piel a sustancias como muy fuertes y entre muchos usos más que yo creo que si los estudiamos más a fondo podemos encontrar bastantes beneficios de estos compuestos. Listo, muchas gracias y eso fue todo.